Muy bien, entonces nosotros lo que habíamos descubierto hasta el momento es que esa figura que está ahí es un rectángulo. La forma no puede ser la que tú más o menos estás acostumbrado a ver, pero si tú te haces el examen de admisión y te dicen que es un rectángulo, tienes que poner que es un rectángulo. Aunque no quieras, tienes que poner que es un rectángulo. Así es, muchachos. Tienes que poner que es un rectángulo. Entonces, si tú tienes que asumir, ojo, con los datos que te dan, no tienes que decir, ay, yo creo que es, no, o no parece, no. Tú tienes datos y los datos te dicen eso, tú tienes que asumir eso. Entonces, ya hemos comprobado que es un rectángulo. Ahora, el vector A y el vector B, vectorialmente su suma vendría a ser justamente el coincidente a la diagonal, o sea, el coincidente al vector C. Este vector A y el vector B sería ese vector de color verde, que es la diagonal de ese rectángulo. ¿Cuánto es? A más B. ¿Bien? Es A más B. ¿Sí? Entonces, vectorialmente es una cosa, numéricamente es otra cosa. No confundir. No decir, la magnitud del vector A vale tanto, B vale tanto, C vale tanto y lo sumo. No. Eso no se cumple en vectores. En vectores tiene que hallar primero la suma vectorial. Sumas A, B y C vectorialmente y recién le aplicas la magnitud. Así es como se hace. Si no, no va a tener sentido hacer todo lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que hemos visto que la diagonal, justamente esa diagonal de rectángulo, coincide con la suma vectorial, con el A más B. Cuando tengo dos vectores, ¿no? Cuando tengo dos vectores, ¿no? Tengo dos vectores, ¿yo qué uso para hallar la suma vectorial? Lo que tengo que usar es el método del paralelogramo, que es justamente construir un paralelogramo y la diagonal principal vendría a ser la suma de vectores. Pero en este caso, como es un rectángulo, el rectángulo es un paralelogramo, por lo tanto, la suma vectorial sería la diagonal. Y mira, y justamente esa diagonal es la suma de A más B. Pero a su vez, también tengo el vector C. Mira, también tengo el vector C. Entonces vamos a sacar la información. Como yo les ya adelanté un poquito aquí, vamos a sacar toda la información para no enredarnos. Entonces, tengo el vector verde que es A más B. Bien, vamos a poner acá A más B. Ya lo ponemos aquí. Todo chévere. Y también a su vez tengo el vector C. En ese, o sea, coincidiendo, ¿no? Coincidentemente, el vector C también vendría a ser esa misma diagonal. Vamos a ver. Ya está. Ese vendría a ser el vector C. ¿Ya está? Ahí lo tenemos. Perfecto. Todo listo, todo chévere, todo ok. Listo. Entonces ya tenemos el vector A más B y el vector C. Muy bien. Entonces, como coinciden los dos vectores con la diagonal, entonces esos dos vectores se pueden sumar tranquilamente. No forman ningún ángulo, sino los dos coinciden. Cuando dos vectores coinciden en física, se dice que son paralelos. ¿Sí? Se dice que son paralelos. Los dos coinciden con la diagonal. El vector C es la diagonal. El vector A más B, que es la suma de esos dos vectores, coincide, ¿no? Es la misma diagonal. ¿Cuál es el valor de la diagonal? Lo habíamos visto hace un momento, es 20. ¿Por qué razón? Si el radio vale 10, el diámetro tiene que ser el doble, o sea, 20 por acá y 20 por acá. 20, 20, perfecto. Muy bien, hasta todo normal, no hay problema. Ya, ahora recién vamos a ver eso, ¿no? La suma vectorial, vamos a colocar la suma vectorial de A más B más C. Vamos a colocarle acá todos sus adornos, sus alicateces. Muy bien, vamos a ver a qué es igual. El vector A, vamos a ver, más el vector B más el vector C, ¿sí? Más el vector C
Los tres tienen que sumarte ¿cuánto? Vamos a ver. A, B y C. ¿Se pueden sumar tranquilamente los tres vectores, el vector A más B y el C? Sí, porque son paralelos o coincidentes. Cuando son coincidentes se puede sumar directamente. ¿Cuál será su magnitud? La suma de sus longitudes. El vector C mide 20 y como el vector A más B coincide con ese vector C, también mide 20. 20 más 20, ¿cuánto es? Gracias. ¿Cuánto es 20 más 20? 40 unidades. Por lo tanto, el vector A más B vendría a ser ¿cuánto? 40 unidades, ¿no? Esa sería justamente mi respuesta a ese problema. ¿Se usó triángulos notables? No, no se usó triángulos notables. Suficiente con esa información. ¿Sí? Ojo, en vectores tú no puedes decir, yo tengo la magnitud de A, de B, de C y lo sumo todo. No, porque mira, esos tres vectores están en diferentes posiciones. La única forma que los tres se puedan sumar, o sea, su valor numérico de cada uno se pueda sumar, es que sean paralelos o coincidentes. Paralelos o coincidentes. Ahí sí puedo sumar, como acá. Como esos dos vectores coinciden con la diagonal del rectángulo, se puede sumar tranquilamente. Pero el vector A y el vector B acá no se pueden hacer nada, ¿verdad? En diferente dirección. Hay un ángulo que lo forma. No pueden sumarse. Tiene que hacerse solamente cuando son paralelos o coincidentes. Hay que tener en cuenta eso en la número 5. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. ¿Preguntas? Muy bien, vamos a pasar al siguiente entonces, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, la respuesta acá era claramente la B, ¿no? Claramente era la letra B. Ya. Claramente era la letra B. Madre mía. Listo, muy bien. Ahora acá. Me dicen, dada la figura muestra un móvil realizando MRU con una rapidez de 10 metros por segundo. Muy bien. Para eso, solamente, a ver, antes de comenzar a hacer todo, tenemos que conocer el MRU. Yo les digo, para MRU es suficiente que ustedes sepan solamente una sola cosa. Para el MRU, ustedes únicamente tienen que saber una sola fórmula, que es, te digo, vete, ¿no? Ya está, vamos a poner con minúscula. Te digo, vete. Yo te digo, vete, te digo, no así que ya te digo, vete. Esa es la fórmula, distancia igual a velocidad por tiempo. Esta fórmula de acá es importante que tú lo tengas en cuenta, ¿sí? Porque con eso sale todo. Profesor, pero a mí me enseñaron que velocidad da sobre tiempo, el tiempo también lo puedes despejar. Sí, claro, todo eso se puede despejar, pero tú basta que te acuerdes solamente de esta, ¿no? Dile o te digo, vete. Entonces, ya, te digo, vete. Digo es distancia, vete es V y T es tiempo. Y con eso ya más o menos me acuerdo mi fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Eso de ahí me va a ayudar a sacar mi problema de acá. Pero en primer lugar tenemos que leer, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente las unidades. Eso también lo vamos a explicar acá. Entonces, las unidades, que es lo más importante, porque eso es donde a veces la gente, en esa parte fácil donde cae. La distancia, ¿en qué se mide? ¿Quién me dice? ¿En qué se mide la distancia? Gracias. En metros. Ajá. Muy bien. ¿La velocidad en qué se mide? Segundos. ¿La velocidad se mide en segundos? ¿Metros? No. Me equivoqué. Metros por segundo. No te preocupes. Metros por segundo. ¿Y el tiempo en qué se mide? Segundos. Correcto, en segundos. Esa es la unidad en el sistema internacional. Pero a ti te pueden colocar cualquier unidad y tú lo tienes que convertir todo al sistema internacional, ¿no? A las unidades en el sistema internacional. La distancia es en metros, la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. Acuérdense de esto, por favor. La distancia se mide en metros en el MRU.
La velocidad o rapidez también llamada, o rapidez, se mide en metros por segundo. Y el t, que es el tiempo, se mide en segundos, ¿no? Por si acaso, ¿eh? Por si acaso. D es distancia, ¿sí? D es distancia o espacio, ¿sí? Porque a veces te ponen espacio y dices, profe, ¿qué es espacio? Es distancia. Otra. V, ¿qué es? Velocidad, porque algunos le ponen velocidad o rapidez. Físicamente no son lo mismo, ¿eh? Pero para fines prácticos se usa ese concepto, ¿no? ¿Y T qué es? T es tiempo. Ya está. Eso vendrían a ser justamente todos sus elementos que tiene el MRU, ¿no? Todos los elementos que tiene el famoso MRU. Como yo le decía, el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo. Ahora, con esta información vamos a ver el problema de acá. Dice, la figura muestra un móvil que realiza MRU con rapidez de 10 metros por segundo. Muy bien. Ya. Lo primero que tiene que hacer un alumno es lo siguiente. Primero, colocar los datos. Me dicen que la rapidez es 10 metros por segundo. ¿Qué es la rapidez? ¿D, V o T? Claramente la rapidez es V, ¿no? Y según el problema dice que es 10 metros por segundo. Ya está. Ese es lo primero que yo tengo que ver. La unidad. Bueno, los datos, ¿no? Los datos. Por dato tengo que la velocidad es 10 metros por segundo. Correcto, está ahí, todo normal, todo tranquilo. ¿Sí? Pensamiento de los alumnos que ese año van a llevar física, con mucho más razón. Velocidad es 10. No es difícil, ¿ah? Yo sí los prometo que eso no es difícil, la comparación de vectores. Velocidad es 10 metros por segundo. Perfecto, todo chévere, todo ok, todo heavy. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Determina luego de qué tiempo, de cuánto tiempo debe, desde el instante mostrado, bueno, acá está el móvil, ¿no? Se encontrará a la mínima distancia. Muy bien. Cuando te dicen a ti la palabra mínima distancia, no te tiene que asustar. No hay nada, profesor, como eso de lo mínimo y todo. A la mínima distancia del punto P. Yo les digo una cosa, para que se encuentre a la mínima distancia del punto P, ¿sí? Ojo, no significa que desde acá hasta acá, sino el móvil va a correr. Mira, el móvil corre, corre, corre. ¿Sabes cuándo va a tomar la mínima distancia? ¿Sabes cuándo va a tomar la mínima distancia? Un móvil va a tomar la mínima distancia. La mínima, ¿qué es eso? La mínima distancia. ¿Sabes cuándo un móvil va a tomar la mínima distancia? Vamos a ponerlo acá. Un móvil toma la mínima distancia cuando se forma una altura. Ya está. Ahí es donde va a tomar la mínima distancia. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, el punto P está aquí, ¿de acuerdo? A 100 metros. Mira, el móvil va acá. El móvil se va a mover así. Se va a mover hacia qué lado? Hacia el lado derecho. Entonces, ¿en qué momento va a tomar la mínima distancia? Va a tomar la mínima distancia cuando llegue un momento de que este móvil con el punto P formen una altura. O sea, formen un ángulo de 90. Ahí va a tomar la mínima distancia. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar nosotros aquí, ¿no? Eso es lo que tenemos que analizar. Mira, el móvil se está moviendo, esa pelotita, se está moviendo hacia qué lado? Hacia el lado derecho, ¿no? Miremoslo. Hacia el lado derecho. ¿En qué momento va a tomar la misma distancia, brother? A ver, vamos a ver. Aquí, ya está. Va a tomar la mínima distancia. No sé qué hice, pero ya. Bueno. Ya. La mínima distancia. Es un picarón, ya. Listo, ahí está. Entonces va a llegar hasta acá. Aquí es donde va a tomar la mínima distancia. Vamos a trazarle acá una línea para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Y no es difícil, ¿ah? De verdad que no. Desde aquí, desde ese punto P, voy a trazar acá una línea.
aquí va a formar 90 grados, ¿sí? ¿Ah? ¿Por qué? Por el teorema de la mínima distancia. Por el teorema de la mínima distancia. Ahí está, el teorema de la mínima distancia. ¿Mm? Ya está. Muy bien, entonces, aquí va a formar 90 grados. Vamos a colocar el ángulo de 90, ¿sí? Acá solamente estamos haciendo solamente arreglos, así tipo cirugía normal. Estamos haciendo la cirugía elástica. ¿Está? Ya está. Muy bien, vamos a empujarle un poquitín. Ya. Ya está, muy bien. Ahí forman los 90 grados. Muy bien. Entonces, acá tengo 53 grados. Lo que voy a hacer es buscar el otro angulito, ¿sí? ¿Vale? Vamos a buscarle el otro angulito. Vamos a buscarle el otro angulito. Ya está. Busquémosle el otro angulito. Busquemos el otro angulito. Muy bien. Muy bien, pongámosle por aquí. Ya está. Muy bien. Entonces, si ese ángulo es de 53 grados, el de arriba, ¿de cuánto será? ¿Quién me 37. dice? Muito bien, señorita. Muito bien. 37 grados sexagesimales. Perfecto. Muy bien, vamos a poner un poco más piojito. Ya está a nivel piojito. Muito bien. Listo, 37 grados sexagesimales. Perfecto, todo ahí. Ya está. 53, 37. Ahora, nosotros queremos, nos falta ya la distancia, porque mira, si vamos a la pregunta, me dicen, ¿en cuánto tiempo? La velocidad o rapidez la tenemos, que es 10. El tiempo, no lo sé. Solo me falta calcular la distancia, y la distancia la puedo calcular. ¿Cuál será la distancia que va a recorrer? Va a ser toda esa línea horizontal. ¿Cuánto será la distancia? A ver, ¿qué me dice? A ver. Que va a recorrer este móvil por triángulos notables. ¿Quién me dice? ¿Cuánto será la distancia? 60. Very good. Ajá. Vamos a ver. 60. Su compañero me dice 60. Vamos a ver si es cierto. Claro, esto es 60. ¿Y por qué, profesor, usted me está inventando esas cosas? ¿Por qué inventa? Ya. No es que esté inventando. Es esto, mira. Te voy a explicar ahorita. En primer lugar, el triángulo 3753 es 3K, 4K, 5K. ¿No? 3, 4, 5. ¿Sí o no que el 100 es igual a decir 5 por 20? ¿Sí o no? ¿Sí o no que el 100 vendría a ser igual a decir 5 por 20? Ah, ya. Entonces, ¿de ahí qué hago yo? Lo que tengo que hacer es justamente buscar los lados. Opuesto 53 sería 4 por 20. Ajá. Veamos, muy bien. Acá sería ¿cuánto? 4 por 20. Acuérdense que el triángulo rectángulo notable de 3753, sus lados son 3K, 4K, 5K, ¿no? Entonces, la hipotenusa es 5K, este es 4K, sería 4 por 20. Y este lado de acá, ¿cuánto va a valer? Veamos. Y este lado de acá, el que justamente yo quiero calcular, ¿cuánto vale? 3 por 20. Por ser un triángulo notable, 3K, 4K, 5K, ¿no? 3, 4, 5, ahí está. 3 por 20, 4 por 20, 5 por 20, perfecto. Por lo tanto, ¿eso vale cuánto? 60. Ya está. Entonces, la distancia que me están pidiendo, bueno, que va a recorrer este móvil, ¿cuánto va a ser? 60 metros. Nada más. 60 metros. Y ya está tu problema. Profesor, ¿y cómo sabe eso? Vamos a ver. Entonces, como tú tienes tus datos, mira, ¿sí? Ya tienes los datos. La velocidad es 10 metros por segundo.
El tiempo no lo sé cuánto es, la distancia es 60 metros nada más, perdón, lapsus. Solamente 60 metros. Vamos a poner esa información acá. Ya está. Velocidad o rapidez, 10 metros por segundo. El tiempo, no sé. Distancia 60. ¿De dónde, profesor? De construir el triangulito y darme cuenta que la distancia que se va a mover el móvil es 60 metros. Perfecto. Con esa información, usamos la fórmula, dile vete. Te digo vete, no, te digo vete. 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 ¿Ya está? Listo, entonces te digo vete. Entonces, cuando te digo vete, ¿qué hago? Pongo distancia 60. Ya. Velocidad o rapidez 10. El tiempo t. Claramente, ¿cuánto vale t? 6 Perfecto. segundos. 6 segundos. Y se acabó. Y como se dieron cuenta, en sí MRU es fácil. Lo difícil se encuentra, ¿sabes en qué? ¿Sabes en qué se encuentra lo difícil del MRU? El que tienes que justamente descifrar los valores, pues, o sea, tienes que ver acá la distancia, el triángulo notable, pero en sí no es difícil porque solamente son 3 cositas. Tú conoces 2 de ellas y ya la otra sale de inmediato. Entonces, el ángulo 53 no está por las puras acá. Por algo lo ponen, ¿no? El ángulo de 53 grados. Muy bien. Entonces, con eso ya hemos obtenido nuestra respuesta. Acá tenemos justamente una leyenda hermosa de lo que es el MRU, ¿no? Tenemos una leyenda hermosa que nos va a ayudar justamente a resolver. ¿Listo? Y acá tenemos nuestro desarrollo, que es muy sencillo. ¿Se dieron cuenta? Solamente conocí la distancia y el tiempo salió al toque, 6 segundos. ¿Sí? Pero siempre es bueno que conozcan, ¿sí? Siempre es bueno que conozcan ustedes las notaciones y ver qué es lo que están haciendo, no hacer por hacer. Muy bien, ¿alguna pregunta en las 6? ¿Alguna pregunta en las 6? Muy bien. Ya. Con los datos de la gráfica determinen la magnitud de la velocidad media de cierto móvil que recorre el trayecto PQR en 10 segundos. Me dice considerar raíz cuadrada de 2, 7 quintos. Mira, dice, según el gráfico, determina la magnitud de la velocidad media. ¿Y qué es la velocidad media? Para eso tenemos que saber lo que es la velocidad media. Si no sabemos eso, estamos perdidos en el espacio sideral, ¿no? Y eso es lo que no conviene, ¿no? No se puede estar perdido. Velocidad media. ¿Y qué es la velocidad media? La velocidad media vendría a ser sencilla. Vamos a colocar acá VM. ¿Sí? Es una magnitud vectorial, claro, perfecto, es una magnitud vectorial. Pero ¿cómo se define la velocidad media? La velocidad media, vamos a ponerlo por acá, la velocidad media se define como el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento dividido entre la variación del tiempo, ¿no? Variación del tiempo. Es una magnitud vectorial, ¿sí? La velocidad media es una magnitud vectorial. ¿Y cómo se define? Como el desplazamiento entre la variación del tiempo. Miren, cuando te ponen ese tipo de problemas, te parecería que, wow, profesor, o sea, me están viendo PQR, y acá hay raíz de 2, y acá me dicen que la raíz de 2 es 7 quintos. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? Me dice, recorre el trayecto. Ojo, una cosa es desplazamiento y otra cosa es recorrido. Son 2 cosas diferentes. Mira, vamos a ver, definamos. ¿Qué es el desplazamiento? ¿Qué es el desplazamiento? ¿Qué es el desplazamiento?
El desplazamiento vendría a ser el vector que te une el punto de inicio de tu movimiento con el punto final de tu movimiento. Eso vendría a ser el desplazamiento, ¿no? A ver, vamos a poner el dibujo acá todo mono, vamos a ponerlo. Te tienes que dar cuenta tú de algo muy importante en el mundo. Bien, vamos a ver eso. Acá lo estoy dibujando. Miren, tengo acá una gráfica vectorial. Ya, imagínate que el cuerpo A se va a mover así, chic, 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 hasta acá, y va a llegar al punto B. ¿Sí? Esto se llama recorrido o movimiento, ¿no? El recorrido que va a hacer el cuerpo en las líneas punteadas. Pero yo lo estoy definiendo por un vector. Ese es mi vector inicial A y ese es mi vector final B. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento vendría a ser el vector que une esos dos. Y le voy a colocar D. ¿Sí? Mira, este vector D vendría a ser justamente el desplazamiento. ¿Qué me va a unir? El punto inicial y el punto final. No importa cómo ha recorrido este cuerpo, ese cuerpo puede haber recorrido esferas, hubiera recorrido funciones exponenciales, logaritmos, lo que sea. No importa esto. Únicamente el desplazamiento te dice, ¿no? El desplazamiento vendría a ser justamente el vector que te va a unir el punto de inicio del movimiento con el punto final del movimiento. Eso es el desplazamiento. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y que quede bien claro eso, ¿no? La unión del punto inicial con el punto final. Entonces, eso es el desplazamiento, muchachos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas informaciones que yo le doy, no le doy por las puras, ¿no? Es un vector que une el punto inicial del movimiento imagínate en portugués ya, el movimiento y el punto final de este. Ya está. Muy bien, muchachos. Pero si yo les digo una cosa, ¿qué pasaría si un cuerpo, imagínense, vamos a ver por acá. Si un cuerpo comienza en A y el cuerpo da esto, ¿no? Imagínense. Miren lo que voy a hacer. Hoja en blanco mejor. ¿Sí? Y ahora sí. Ya. ¿Qué pasaría si un cuerpo comienza acá? Estamos hablando en campo vectorial, ojo. Comienza en el punto A. Y el cuerpo se va así. Chic, 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 chic. Y llega otra vez al punto inicial. La pregunta es, ¿cuánto será el desplazamiento de ese cuerpo? Cero. Cero. El cuerpo no se ha desplazado. Pero profesor, ha recorrido todo esto. Puede haber recorrido millones de kilómetros. Pero en física lo que se toma en cuenta es el punto inicial y el punto final. Y justamente ese vector es el que me va a garantizar el desplazamiento de un cuerpo. Si es que coincide el punto inicial y el punto final, entonces no hay desplazamiento. El cuerpo no se ha desplazado. Estamos hablando vectorialmente, ¿sí? El cuerpo no se ha desplazado. Y tengan en cuenta eso, porque la gente confunde, ¿no? Dice, no, pero voy a calcular todo. No, tienes que ver
punto inicial, punto final y ver cuánto se ha desplazado. Si coinciden, no hay desplazamiento. Y ahora voy a ser un poco más riguroso. Si el desplazamiento es cero, si el vector de desplazamiento es cero, ¿cuánto es la velocidad media? Si el desplazamiento es cero, ¿cuánto, Carlos? 0. También es cero. No hay velocidad porque no se ha desplazado. ¿Cómo algo que no se desplaza va a tener velocidad media? Ojo, y la velocidad media es un vector, no es una cantidad, ¿sí? No es una cantidad. Por eso, siempre tienen que diferenciar. Las cantidades son como los lápices y los vectores son como los plumones. Un lápiz no será un vector. Perdón, no, un lápiz no será un plumón, perdón. No va a ser. Son parecidos, pero no es lo mismo. Por eso, vectorialmente hablando, si coincide el punto inicial con el final, el desplazamiento es cero. Cero. ¿Sí? Y la velocidad media, que es una magnitud vectorial, que es un vector, una flechita, también es cero. Entonces, en este problema, mira lo que va a recorrer. Un móvil que recorre el trayecto PQR. ¿Cuál sería su punto inicial? Dice que recorre PQR. ¿Cuál es su punto inicial? P. ¿Y cuál es su punto final? R. R. Por lo tanto, el desplazamiento vendría a ser justamente la línea que une a P y a R. Ese sería el desplazamiento. Ahora, numéricamente hablando, ¿ese desplazamiento cuánto mide? S. Ya está, y se acabó tu problema. Pero tienes que tener en cuenta, claro, las definiciones. La velocidad media tiene que ver con desplazamiento. La velocidad o rapidez cualquiera, cualquier velocidad, cualquier rapidez, eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí tiene que medir, así como hemos visto en el problema anterior. Tienen que tener en cuenta eso, muchachos, porque si no lo tienen en cuenta, aquí es donde van a cometer errores. Entonces, justamente la velocidad media vendría a ser esa, ¿no? Vamos a definir las cosas, ¿no? Vamos a definir las cosas. A ver, la velocidad media. A ver, ¿dónde está? La velocidad media es la que voy a calcular. Velocidad media, no sé cuánto es. Bien. La velocidad media no sé cuánto es. El desplazamiento. El desplazamiento. ¿Cuánto será el desplazamiento? El desplazamiento va del punto P al punto R. El desplazamiento numéricamente, ¿cuánto vale? 13. ¿Ya te lo da? ¿Sí? ¿Ya te lo da? Correcto, muy bien. Muy bien. ¿Desplazamiento cuánto vale? 13. Unidades, no sé, vamos a ver después. 13. Y la variación del tiempo. A ver, vamos a ver la variación del tiempo. Según la fórmula dice que velocidad media es desplazamiento entre variación del tiempo. Variación del tiempo, dice, determina la magnitud de la velocidad media de cierto móvil que recorre el trayecto PQR en 10 segundos. O sea que la variación del tiempo es 10 segundos. 10 segundos. Ya está, ese sería el tiempo, ¿no? El tiempo sería 10 segundos. ¿Está? Entonces, bueno, acá serían metros, ¿no? Listo. Entonces, para que no quede ninguna duda, el desplazamiento es la unión del vector que une el punto inicial con el punto final. Y esa longitud de esa magnitud, bueno, de ese desplazamiento vendría a ser 13. Aquí está, miren, lo pueden ver. ¿Sí? 13. Es el desplazamiento, no te dicen el recorrido, eso es otra cosa. ¿Está? Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Claramente, acá podemos sacar la velocidad media, ¿no? Velocidad media es igual a ¿cuánto? Al desplazamiento que es 13 entre 10. ¿Cuánto sale eso?
13 entre 10 me da, sí, 13 entre 10 me da 1,3. Listo, muy bien. Esa sería justamente la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Se va ahorita a cerrar la reunión. Volvemos a las 6:22. 6:22 volvemos, ¿sí? 6:22 volvemos para la última parte. 6:22 volvemos.